¿La recesión económica mundial ha comenzado? Hola amigos inversores, ¿cómo están? Este video es la continuación del de la semana pasada, cuyo link te dejo en los comentarios por si no lo viste. En él les hablé del complejo escenario económico actual, si este difiere o no del previo a la gran recesión de 2008 y de las posibilidades que hay de remediar esta posible recesión económica mundial, entre otros temas. En este video profundizo sobre la situación del mercado laboral estadounidense, los desafíos que debe enfrentar China debido al crash inmobiliario y el COVID, el surgimiento de los mercados emergentes como alternativas al parate chino, y te acerco mis conclusiones sobre los dos videos acerca de la complejidad del escenario económico global y de si es más probable que haya recesiones o aterrizajes suaves. ¿Estás listo? ¡Vamos! En Estados Unidos el PIB bajó en 2008 y el desempleo subió. En cambio, unos meses atrás la tasa de desempleo del país fue la más baja en medio siglo y se ha mantenido excepcionalmente baja desde entonces, a pesar del desaceleramiento de la economía. El mercado laboral estadounidense se ve bien todavía, que es una de las cosas confusas de la economía actual. La participación de la mano de obra es buena, las ofertas de empleo son altas en relación al número de personas que buscan trabajo. Este es un momento único en Estados Unidos, porque las empresas no pueden permitirse perder empleados, ya que muchas de ellas están teniendo problemas para encontrar trabajadores. Por otro lado, el sentimiento del consumidor es una medida que muestra cómo se siente la gente sobre la economía y si gastarán o ahorrarán su dinero. Ahora mismo, la gente se siente ligeramente más optimista que durante la recesión de 2008. ¿Crees que Estados Unidos conseguirá un aterrizaje suave como espera la Fed? Comenta. Hablando de inconvenientes, quien también atraviesa un periodo turbulento es la segunda economía del mundo, China. Tras décadas de crecimiento, los responsables políticos de Pekín se enfrentan ahora a una crisis multifacética. La pandemia y la burbuja inmobiliaria se han combinado para dar un mazazo al enorme crecimiento económico del país asiático. Las previsiones de crecimiento anual del PIB chino han disminuido últimamente. Antes de la pandemia, el país todavía registraba un crecimiento en torno al 7%, pero tras un repunte en 2021, el FMI espera ahora que la economía china crezca solo un 3% o menos en 2022. Durante los últimos 9 meses se ha visto una continua desaceleración de la dinámica de crecimiento en China, pero durante la crisis financiera de 2008, China introdujo un enorme paquete de medidas, las cuales muchos analistas lo consideraron la razón por la que China se sostuvo decentemente y se recuperó de esa tormenta mucho más rápido que otras importantes economías. Si te gusta el video, martilla los botones de suscribirse y me gusta. Si nos fijamos en la recesión de 2008, la respuesta fiscal china fue fuerte, manteniendo la economía en marcha a pesar de la recesión, y eso fue útil para la economía mundial en su conjunto. El crecimiento chino ayudó a la economía mundial en la última gran crisis, pero es poco probable que lo haga esta vez. La política COVID-0 de China es una razón de peso en esto, más allá de que en los últimos días se esté especulando con suavizar las restricciones. El Partido Comunista Chino deberá tomar la decisión correcta, dejar que prevalezca la economía o dejar que el partido prevalezca. Las restricciones han minado la economía china y mermado el consumo interno. El gasto de los consumidores chinos es más de un 10% menor de lo que era antes de la pandemia. Otro de los principales factores negativos de China es su mercado inmobiliario. El sector inmobiliario chino está en crisis desde 2020. Las nuevas regulaciones sobre la deuda fueron destinadas a enfriar el sobrecalentado mercado inmobiliario, que vio que empresas como Evergrande se quedaran sin efectivo. El aumento de la deuda inmobiliaria se ha descrito como un riesgo sistémico para toda la economía, y desde que comenzó la crisis, el mercado inmobiliario chino ha experimentado una grave caída. ¿Crees que el mercado inmobiliario chino se va a recuperar y seguirá siendo un motor de la economía? Déjame tu comentario. Por otro lado, si China no compra y reduce sus importaciones, significa que Europa o Estados Unidos, por ejemplo, están vendiendo menos. Las economías globalizadas traen la expansión de los problemas cuando se producen en un lugar. La economía china sigue creciendo, no contrayéndose, pero a un menor ritmo según las previsiones, y esto puede o no ser parte de un cambio a largo plazo. Hoy en día parece que muchos hogares chinos entienden que el motor de crecimiento que han experimentado durante la última década se ha quedado sin combustible y que el liderazgo chino en Pekín debería reorientar la economía hacia una nueva forma de equilibrio. Parece que el motor que ayudó a sacar al mundo de la última recesión mundial no estará a la altura esta vez. Por otro lado, las economías emergentes se han beneficiado de la política cero COVID de China, que ha estado preocupando a los inversores. Si China entra en bloqueo
¿Dónde está tu base de producción alternativa en Asia? Quizás puedes, por ejemplo, trasladarte a Indonesia. Este país ha estado prosperando contra todo pronóstico. El crecimiento económico ha superado las previsiones y la inflación está ligeramente por debajo del 6%. ¿Qué opinas tú de la situación de los mercados emergentes? Déjame tu comentario. El aumento de precios ha sido frenado mediante subvenciones a los combustibles, que han suavizado el golpe. Además, el gobierno indonesio fija sus propios precios del gas. Indonesia se beneficia de su política de apoyo, y eso ha mantenido al Banco Central sin presionar demasiado. Más allá de eso, los subsidios han supuesto una cuantiosa factura para el gobierno y podrían no ser sostenibles en el futuro. Al mismo tiempo, las subidas de precio de las materias primas en todo el mundo han ayudado a esta economía. Los exportadores de carbón de Indonesia están aportando ganancias récord. El país se asoma a un prometedor 2023. Las perspectivas de crecimiento del 4,7% para el año que viene se ven bastante bien, especialmente cuando hablamos de que las principales economías podrían entrar en recesión. Asimismo, mediante rescate bancarios y regulaciones, los políticos muchas veces tuvieron las herramientas para reaccionar a las crisis, pero mucho de lo que está pasando está fuera de control de los responsables políticos. Por ejemplo, ¿cuáles son los mecanismos para abordar la crisis de la oferta? Invadir China y obligarles a producir semiconductores, invadir Rusia y obligar a Putin que deje de invadir Ucrania. Eso obviamente no va a suceder, así que realmente los estados no tienen herramientas eficientes en este momento que podrían hacer frente a la recesión a la que se pueden enfrentar en el futuro. Conclusiones. Esta situación actual no es como la de la crisis financiera de 2008, que se debió justamente al sector financiero. Esto lo está sintiendo cada individuo simplemente porque todos nosotros tenemos que usar energía en casa, y todos entendemos que cuando la inflación es alta, el poder adquisitivo de nuestros salarios o de nuestros ingresos se reduce. Actualmente tenemos dos grandes problemas, un bajo crecimiento económico y alta inflación, y van de la mano, porque las subidas de tasas de los bancos centrales, que buscan bajar la inflación, a su vez deterioran el crecimiento económico. Por otro lado, parece que el motor que ayudó a sacar al mundo de la última recesión mundial no estará a la altura esta vez, China. Por lo tanto, tenemos un salvavidas menos. Además, el FMI pronostica que el crecimiento mundial se desacelerará del 6% el año pasado al 3,2% en el presente y al 2,7% en 2023, lo que constituye una previsión muy débil. Estamos en un punto de inflexión en la economía mundial en comparación con la última crisis a la que nos enfrentamos. Ahora es mucho más polifacética. Guerra en Ucrania, crisis energética y un pesimismo generalizado en los mercados se han combinado en un brebaje económico impredecible. La situación actual obviamente afecta y afectará nuestras inversiones, porque es probable que los activos caigan más, pero puede ser visto como un dolor de cabeza o como muchas oportunidades que aparecerán. Personalmente, estoy esperando a ver un poco más de deterioro económico para empezar a comprar, pero en tu caso depende de tu estrategia y dinero disponible. ¿Qué salida tienen los gobiernos? Lamentablemente, por ahora, no muchas. Están recurriendo a subir las tasas de interés y no mucho más que eso, pero debido al difícil cóctel que se presenta actualmente, es muy probable que la mayoría de las potencias entren en recesión el año que viene, a mi entender. No olvides suscribirte al canal y dejarme tu me gusta o comentario. Nos vemos en la próxima.